Realmente los nombres llevan mucha información sobre la sociedad. Muy buenos días para todos ustedes. En este caso, Hoy el caso de Cundinamarca, es un día muy especial. que es un poco Estamos la idea, iniciando la cátedra de de Cundinamarca. Tierra del Cóndor. Nosotros tenemos una historia que va más o menos en 1535, hablando de que cuando las tropas de Belalcázar estaban en el sur, por los lados de Quito, llegaron indígenas de Cundinamarca, de la Tierra del Cóndor, buscando ayuda contra los enemigos que estaban luchando, buscando ayuda de Atahualpa. A los concejales que nos acompañan, a los alcaldes, tenemos el mapa, tenemos la siguiente. Diputados que se han hecho presentes, a la doctora Piedad Y Caballero, secretaria de esta es Educación, información que encontramos, por ejemplo, en cronistas importantes como Ciesa, en el libro de actas del Cabildo de Quito, o en cronistas como Herrera. Porque un poco la idea que nosotros tenemos sobre los grupos que habitaron el territorio en el que estamos es que eran grupos pequeños, poco relacionados unos con otros, que tenían guerras, etc. Y lo que uno ve cuando estudia la documentación colonial y cuando mira también registro arqueológico, es que eso no es muy exacto. Eran grupos muy numerosos, eran grupos que se movilizaban mucho, eran grupos, digamos, que tenían unas organizaciones en muchos casos muy importantes sobre las cuales vamos a hablar un poco aquí al principio. Entonces, muchas veces esas historias de que en Quito se hablaba de Cundinamarca se niegan sobre la base de que no, que imagínense si ahora es tan lejos Quito, ¿cómo sería en ese momento? Ahora, lo que no tenemos en cuenta es que muchas veces las carreteras actuales son más largas que los caminos antiguos, porque los caminos antiguos van derechos. Para ustedes yo creo que eso es más claro, un camino antiguo va recto, en cambio la carretera va bordeando, entonces es muchísimo más larga. A veces se demora uno casi lo mismo a pie que por carretera en estos caminos, digamos, de bajada en los caminos reales. Bien, entonces, ¿qué nos está hablando esa pequeña historia? Esa pequeña, si ustedes quieren, anécdota. Nos está hablando de, por una parte, la profundidad temporal de la ocupación del territorio de Cundinamarca. Es decir, es un territorio que vamos a tener, ahorita miramos lo que implica esa profundidad temporal, y de lo otro que nos está hablando es de los contactos entre los grupos que habitaban en el continente antes de la llegada de los europeos, de esa invasión que es una de las tantas invasiones que sufrió el continente. Es decir, por la forma como se trabaja, a veces uno tiene la impresión de que ahí se corta la historia, pero realmente el proceso histórico que tenemos antes es muchísimo más largo y debe ser muchísimo más complejo. Lo mismo, por una parte tenemos la parte de caminos mencionados. En este caso, llamo la atención, no sé si reconocen el mapa. Buenos días a todos. Tengan en cuenta cómo nosotros estamos acostumbrados, si vemos el mapa de Colombia así, flash, con el norte arriba es inmediato. Si lo ponemos con el norte, con el sur arriba, el asunto se nos dificulta, pero así se veía en el periodo colonial y posiblemente también en el periodo prehispánico. En buena medida, porque por una parte está la parte geográfica. El río Magdalena realmente vamos a estar conversando sobre la historia un rato y quiero subiendo comenzar con algo y que me ha bajando. llamado la atención en los saludos Lo mismo, que el mar. acaban de pasar en estos minutos. En el mar también hay una Y la cantidad de direccionalidad y la referencias direccionalidad históricas que es en hacia breves allá. momentos ¿Sí? hicimos, Se sube y que por el mar del posiblemente sur caímos en cuenta de y se algunas baja. de ellas o Y aquí sencillamente las tenemos dejamos pasar. también Pero sí esa me llama la que es atención en esta dirección. Por acá introducir se esto sube con y por acá se un baja. un breve recuento de 2 o 3 menciones Por efecto históricas de la dirección de por los las que ríos, pasamos. ese subir y me hace bajar por pensar efecto de es la que dirección de los estamos rodeados de ríos historia por todos y lados, de las corrientes pero no marinas. nos damos ¿no? cuenta. Entonces, Y no porque no pero lo además quisiéramos, está el sino porque factor político. Los ejes políticos en ese momento tenemos las estaban más referencias en para el sur, poder en el entender Incario, qué es lo que que en el pasa norte. cuando Aunque del norte mencionamos también de algunas México también se preveían Entonces, por invasiones. ejemplo,
Entonces lo En que el nosotros himno, tenemos es que y en tenemos las ese palabras del territorio y las rector, líneas en rojo, que yo no sé si alcanzan a ver de algunas bien, personas que son presentaron caminos que se usaron a en 1560 la provincia de y los que muy domingos. probablemente formaban parte de la red de Para caminos ustedes es muy que común, habían porque utilizado los muchos de grupos ustedes antes de la forman parte invasión. de esta Eran provincia. los caminos que se Lo habían interesante es que adecuado ya 3 o 4 para años uso de vamos a estar caballo, pero que conmemorando estuvieron a los construidos sobre almeidas, los anteriores caminos. porque es lo que va Pero a suceder eso, a partir del año esas 17, anotaciones nos remiten a un precisamente problema cuando central para tengamos que nosotros, empezar a contar que es que el la que podemos primera república, la visualizar república de en la Cundinamarca siguiente cayó. Diapositiva, Porque esta historia y tiene es que un las final, evidencias más y ese antiguas lo de vamos, ocupación uno no conmemora las aquí en el caídas, los continente finales, están pero sí entre los vamos a recordar 16.000 qué fue lo y que pasó 20.000 años antes en del el año presente. 15, Eso cuando como que uno no le se dice termina mucho, porque uno dice, esa bueno, primera uy, no, república. llevamos En estos momentos 500, estamos en llevamos las 200 gloriosas, que años es el comienzo, frente a pero la historia nos va a 16.000, decir que en 3 realmente años no es la república de Cundinamarca nada. Aquí tenemos una línea de tiempo. y vamos a estar enfrentando el recuerdo Si tenemos una de temporalidad de la reconquista de 12.500 metros que hemos la llegada encontrado, de las tropas o sea, de Murillo, los y vestigios eso nos va a arqueológicos de esta traer zona, a del borde colación del altiplano, Almeida. son más o menos Y de de ahí es 12.000, el nombre 10.000 de la años provincia. antes del presente. y está ¿Sí? en el himno. Si Pero en el nosotros himno está tenemos también dos esa, referencias que son interesantes, que a mí rápidamente línea de me tiempo, hicieron recordar otras cosas. nosotros vamos a tener Una, que el periodo bueno, no recordar prehispánico porque no lo ocupa, sabía, y era el nombre de Santiago de Chocontá. Para mí era Chocontá. Pero saber que Santiago de Chocontá automáticamente hermanó ¿sí? proporcionalmente esta al ciudad, este republicano. municipio, esto, con una colonial. gran cantidad de otros lugares Es que decir, son igualmente Santiago. Que lo que vamos a tener es que la mayor, el territorio, la mayor parte del tiempo ha estado ocupado por grupos que estaban viviendo atrás. Es decir, nosotros tenemos una profundidad de ocupación en este territorio que es muchísimo mayor que la que tenemos para periodos coloniales y republicanos. Es decir, que cuando nosotros sintetizamos o omitimos la parte prehispánica, estamos omitiendo buena parte, la mayor parte de la historia del territorio. Por eso lugares como el parque arqueológico que tienen acá es de gran importancia, porque ahí podemos tratar de empezar a reconstruir y encontrar mayores elementos para enriquecer nuestro conocimiento sobre ese periodo y sobre la importancia de fenómenos que nosotros no tenemos muy en cuenta. ¿Qué implica, por ejemplo, esa ocupación? ¿No? Nosotros vamos a tener... se llame esto Santiago, ¿de qué? Y el apellido importante. Por una parte, que esa ocupación no es solamente en este territorio, tenemos otros, el Alto Medio, Calima, la costa venezolana, la cuenca pacífica y panameña, la del río Orinoco, etcétera. Lo que implica que también tenemos contactos que pueden ser de muy vieja data y conexiones y conflictos, porque las conexiones también implican conflictos de muy vieja data de unos grupos con otros. Ahora, tenemos esas fechas de 10.000, 12.000 para aquel borde del altiplano, se nos aumentan para territorio cundinamarqués mucho más en la parte de Pubenza a Cundinamarca, donde tenemos una ocupación fechas de 16.000 años antes del presente. No nos cambia mucho las proporciones, ¿sí? Ya a esas alturas, la proporción que tenemos de la parte prehispánica sigue siendo grande. Pero lo que nosotros vamos a tener es unos procesos de ocupación donde ya tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, los cambios de clima, ¿sí? Los cambios en la fauna. Por ejemplo, este es el tipo de megafauna, este animal era muy grande, que se encontraron huesos en Pubenza, en Cundinamarca, fichados más o menos en 16.500 antes del presente, junto con puntas de proyectil que indica que fueron cazados en ese momento. También el siguiente que tenemos va a ser un animal de megafauna, que lo vamos a tener para esa época, y ya, por ejemplo, en las investigaciones que se han hecho en los arigos rocosos del Tequendama, por ejemplo, estos animales pequeños, que muchas veces fueron preferidos a la megafauna, estos animales muy grandes, porque eran más fáciles de cazar, era más y era menos peligroso. Entonces tenemos toda una fauna que alimentó a las poblaciones, como en este tipo de animales que se encuentran en esos arigos rocosos, estos o los venados, que eran de gran importancia,
esto nos etcétera. tiene que Bien. servir para refrescar si es que nos olvidó, Sí. pero en la mayoría de los casos Ahora, para tenemos saber las por primera herramientas vez que se qué es lo que utilizaron estamos para el trabajar recordando. esos animales y no caer en ese como lugar estas muy y complicado sigamos. estamos celebrando Estas algo que otras. deberíamos saber, pero no tenemos ni idea qué es. Lascas. Y eso, Y esta, por ejemplo, muy interesante para de esas nosotros, fechas yo tan creo que tempranas, resulta que es muy una flauta. Y O sin sea embargo, que la ya conmemoración tenemos, tiene o también sea, esa función. tenemos unas relaciones con el recordar. entorno, vamos a tener unas Recordar formas, algo que unas deberíamos herramientas que saber permiten o esas que ya relaciones con sabemos el que se nos entorno y olvidó, toda una o serie de sea, manifestaciones pero entre las cuales una la de las música se funciones muestra como importantes algo de bien estos antiguo eventos, y sí, de presentación que fue no encontrada es que en nos Checa. vengan a contar otra Estas cosa otras, más, por es que ejemplo, nos en están Mocón, diciendo algo que resulta sigamos, importante para todos y nosotros. estos abrigos Si ustedes llevan con jocosos. orgullo el nombre de Almeidas y Santiago Sitios de ocupación. y recuerdan a Jiménez de Y, Quesada, es porque significa algo para todos otro elemento nosotros. que es fundamental. Y es el poder Ah, compartir un mismo Yo recuerdo tuve la oportunidad hace que nos unos dice de un años mismo origen, de una misma, que estar en unas pertenecemos a una misma investigaciones comunidad. arqueológicas Y en la parte de conmemorar Palestina, estas en Caldas. fechas nos hacen pertenecer a una y era muy comunidad. interesante Una comunidad que es porque mucho más grande que nuestra familia. era el Pero territorio fíjense que que se estaba nuestras excavando familias en ese están construidas momento de la misma manera. era como un poquito En el cada doble una de de este nuestras salón. casas se celebra una vez al año O el 2 o cumpleaños 3 del veces padre, este el salón. cumpleaños de la madre o el Y cumpleaños de los dos, el cumpleaños Cuando de cada uno terminaron de esas ustedes. excavaciones era Pero también hay impresionante otros porque recuerdos que se conmemoran. arriba no se veía sino la casa que había estado ahí en el periodo matrimonio, republicano y colonial, la pero debajo muerte, esto estaba el, repleto de la primera huecos, de comunión, tumbas, algún de evento, cerámica, el grado, tumbas de muchas 10 metros cosas de que profundidad. forman Entonces parte mucha de del la ocupación que ha habido, la calendario transformación que hay en el territorio, de las familias, son de cada transformaciones uno de muy ustedes. importantes, Y cada pero uno que de esas nosotros no las celebraciones vemos son con distintas claridad. de familia El caso a familia, de pero en los todas canales sucede. en el río Bogotá Y eso hace es que muy recordar significativo. sea una costumbre Las entre obras nosotros, hidráulicas sea una que se manera hicieron en América de fueron de vivir, gran pero sobre importancia todo sea y también fueron muchos grupos los que una la forma hicieron. de Nosotros conocemos, por vivir ejemplo, un las de la ciclo costa, anual, las del porque Caribe, todos los los años grupos volvemos Sinú a que hicieron recordar estos el día que terraplenes, nacimos, estas el día grandes que se obras. casaron sus padres, el Y, día que murió mi abuela, el día que se decía que aquí estamos no había llenos de sucedido fechas eso, que se pero repiten las y fotografías nos aéreas dan un hablaban de que calendario, nos dan las un fotografías ciclo aéreas de vida indicaban que que sí había nosotros pasado sabemos que se algo, va que sí había habido una cumpliendo norma cada en el vez entorno, que y cerramos después las ese ciclo excavaciones y lo lo terminaron volvemos a confirmando. comenzar. En Y el ese caso recuerdo, del que es lo río que le Bogotá, importa. desde Finalmente, se celebrar encontró los que por lo cumpleaños menos desde muchas veces lo hacemos 1600 más por el antes de regalo que por el Cristo, 1100 antes de recuerdo, Cristo, pero perdón, vale. hasta el Pero siglo XIX se construyeron estas, se construyeron en esta área que fue la que investigaron, es posible que lo tengan en más partes. Ese se día construyeron se juntan mis hermanos, mis padres, mis amigos y nos una reunimos. serie de Porque canales. nos importa, porque vale la pena que estemos juntos. Esta es la Y fotografía esa aérea. convocatoria Aquí en la es lo fotografía que aérea, finalmente si se mirara más de cerca, se alcanzan a ver año ciertos a año patrones la que muestran que el esperamos la río fecha, fue porque esperamos muy volvernos a intervenido encontrar, en términos de porque sus es un orillas momento muy y que grato, tuvo es un como momento triste, pero por ejemplo, recuerdo tipo a de los espinas de pescado. Ah, ¿Qué es lo que se recordando. hacía? En lugar de hacer las Por lo tanto, grandes dentro de represas 3 o que hacen 4 hoy años en día ustedes, supongo, para controlar van a el recordar caudal a de los ríos, Almeidas. lo que La hacían pregunta era sería, expandir el caudal de los es algo ríos común por a canales, todos los habitantes de forma que de unas este- partes de quedaban la altas, provincia, enriquecidas con el el ritmo de los recuerdo ríos, de los y otras partes ¿Qué se es lo que, acababan y podían como ser si fuera el navegables, cumpleaños como o se si podía fuera poner a pescado ahí. recordar Entonces, lo que nosotros el tenemos matrimonio de ahí mis padres? es ¿Qué es lo que nos hace? un que tipo nos de importa? intervención Y yo sí creo con que el es entorno recordar algo que que es común a todos. necesitaba Todos conocimientos tenemos ese tecnológicos recuerdo. importantes, Por lo porque tanto, si esos canales todos se somos hacen parte de la misma cavando comunidad. demasiado, se acidifican los suelos. O sea, tecnológicamente, la Algo que tecnología se para hacer estos demoró canales mucho tiempo. es bien Fue crear importante, para todos los es un desarrollo bien colombianos, importante, y eso se demoró más de 100 años. pero por ir otra parte creando también implica esos recuerdos que el curso del río deberían ser Bogotá, por ejemplo, compartidos no por es todos. natural. Ustedes que Ha están en sido grado 11, objeto de que grandes han pasado, rectificaciones que de están grandes pasando por obras, clases de y historia. esas obras se hicieron en tiempos Además de cosas que hay prehispánicos, que saber, y ya se pueden empezar a ver lo los más importante
de las clases de historia, las formas desde- que van desde muy adquiriendo, las adelantado grandes del siglo transformaciones XIX, de que fue fue objeto, crear un recuerdo y común ya mirando en en terreno toda- se ve en la todas las magnitud, personas por que ejemplo, en la pensaban obra. llamar colombianos. Aquí hay una persona parada Y en ese recuerdo común, y si que no igual sé lo si alcanzan tenía a ver, una persona aquí hay en unas Pasto, intensidades de o en verde Riohacha, o en mayores y Cartagena, acá. o aquí en O sea que Bogotá, nos está hablando del tamaño es que de los teníamos canales y un los origen terraplenes. común. O sea, Y ese que nosotros origen muchas es veces lo que tenemos es el un otro que se entorno construyó muy como transformado, recuerdo común es, 10.000 por años de supuesto, ocupación el de los con grupos orígenes que fueron numerosos, conquista es mucho lo que y se alcanza a los transformar, antecedentes pero muchas veces no lo alcanzamos a Y detectar eso se fue porque formando no tenemos los como la elementos para materia detectar que esas se transformaciones enseña en que se hicieron pero en a tiempos diferencia de prehispánicos otras y las asignaturas, tendemos a de subvalorar, otros no, esto no cambió, conocimientos, esto era que son más naturalmente así, operativos, cuando realmente es en un la producto historia, uno de los en papeles el cual fundamentales se es mejoran las reconocernos como condiciones parte en de muchos una misma casos comunidad. del entorno para generar Luego, no es situaciones simplemente más aprender sostenibles que el 7 para de la agosto vida. hubo una batalla en Boyacá, Bueno. en el puente de Boyacá, y que ahí Ahora, las hay un tropas punto de- que es importante de con relación a Bolívar, estos con el camellones, mando y es que a inmediato de diferencia de los Santander, camellones triunfaron senúes sobre en el Barreiro, norte, y que se ellos tuvieron la continuaron ayuda de los construyendo almeidas, porque es ahí donde hasta bien entrado el siglo XIX. O sea, las comunidades siguieron y trabajando que estos eso hizo camellones que los españoles y solo salieran ya de lo ese centro del impidió país y empezáramos a organizar una república. cuando, entre otras cosas, Eso hay que la saberlo. concentración de la tierra lo Pero impidió. ¿qué es lo que es memoria? Es ¿Qué decir, es lo que es porque una de las recuerdo cosas que han de detectado esos con hechos estos que están ahí? camellones es que no son construcciones uno de que, nuestros orígenes. que sean organizadas Es que por nos los lleva a uno de los caciques, por puntos grandes iniciales. organizaciones Y que es políticas eso o lo que económicas, conmemoramos. sino que 15 son las días familias estamos y las en día de pequeñas fiesta, propiedades las que 7 los de agosto, construyen. Y recordando construyeron o sea, son unas todos los 7 mega de obras agosto, de desde- una, no digamos, desde de un gran 1819, impacto desde ambiental. muy tarde En el este siglo caso XIX, aparece pero bastante desde algún positivo. momento, todos los Podría 7 ser de un agosto, impacto los negativo, colombianos, pero para este caso no para importa un el lugar impacto del bastante mundo donde positivo, estemos, donde los nos quita el mito de colombianos que solo los recordamos grandes estados, que que en solo esa las batalla grandes concentraciones de algo poder y sucedió de dinero que nos son las que importa, logran hacer porque grandes nos obras. lleva a Aquí lo lo que que nosotros vemos son somos hoy grandes en día. obras construidas por las Luego, comunidades. la historia. ¿no? Pues el esfuerzo de unos y Esta que otros, aprendemos, y como la gran esta concentración que, de la propiedad fue lo que impidió continuar el desarrollo que al de esta aprender actividad, porque nos hace ya formar tenían parte que de una intervenir comunidad, y se es lo generaban que problemas de le da propiedad. sentido Entonces a muchas eso veces que la estamos propiedad lo que hace es impedir que se hagan este tipo Lo de que obras preocupa de gran beneficio es que se comunitario. ha ido olvidando lo que Bueno, tenemos ya que lo que hacer. voy a hablar a continuación es un poco del ordenamiento espacial Porque que cada se vez más estableció celebramos el una 20 de vez julio se sin produce saber la qué pasó. invasión europea del siglo Y es muy del complicado XVI. cuando uno celebra el cumpleaños de uno y se Sobre le una olvida base otro. muy importante. No se puede. Nosotros Uno, estamos un cuando poco recuerda, acostumbrados a muchas pero cosas como y entonces cuando comunidad estamos acostumbrados a hemos ido muchas perdiendo cosas, el contenido, el significado de las consideramos aquello como que naturales. compartimos como comunidad. Si en mi casa algún día alguien hace una fiesta, un 23 de Vamos a julio, limpiar. y nadie se acuerda porque hay fiesta, es como de locos. ¿Cómo así? ¿Pero qué nos está pasando un A 20 ver, de julio, ¿usted un me 7 ayuda? de agosto, un 11 ¿Sí? de noviembre? Venga, Las venga. fechas que nosotros, por la razón que sea, Venga, capaz, nos venga, me ayuda. pusimos de acuerdo en conmemorar y en celebrar. De vez en cuando, Si no, ha pasado tanto si usted no me tiempo, ayuda, se me duerme. es bueno ¿no? estos, Él está diciendo estos que si no me eventos ayuda, que se nos me permiten duerme. Imagínense, volver qué a aburrimiento. recordar Bueno, compadre, lo que usted ve se esa nos gente allá, olvidó. ¿no? Y yo Bueno, creo que es dígame una cosa. de las tareas más importantes de ¿Le esto parece que ha emprendido natural que esté la la gente ahí sentada? gobernación y todo el sistema educativo del departamento? Porque Vamos a recordar que hace 200 años algo importante pasó, tan importante a ver, que ¿dónde más se definió siente la lo gente que así? nosotros somos hoy en día. Y si lo recordamos, no lo recordamos porque Nariño sea importante, que lo fue, A ver, ¿cómo es? sino porque las consecuencias de En lo que muchas sucedió en partes. ese Por momento ejemplo, nos tienen a nosotros sentados aquí, hoy ¿ya? en día, de esta manera. ¿Pero así, en los parques? Porque eso fue lo que ocurrió. Con uno aquí al frente, La al importancia de lo que sucedió hace 200 años Ah, es que nos abrió el las mundo de las otra iglesias, manera y nos hizo entrar en un camino que si no hubiera ocurrido, pues los estaríamos teatros,
¿sí? No que no Es hubiéramos natural, nacido, si hubiéramos ¿cierto? nacido, Diríamos, sino ¿sí? ¿cuáles serían Que nuestros alguien se recuerdos pare al en frente este y momento? aburra a todo el mundo. Si no nos hubiéramos ¿sí? independizado O que de España, establezca el pues, contacto con tal lo vez sagrado, estaríamos sea lo celebrando el sagrado, la cumpleaños. educación, la deidad, en fin, muchas cosas, ¿cierto? El arte y todas esas cosas. Entonces, compadre, si O quieres puedes regresar o quieres si nos seguir aquí invaden acompañándome. los Y si marcianos, no se me van a dormir, usted que no me acuerda que... la monarquía de Marx, Ahora, resulta fíjense que hace él dice 200 muchas años partes, y ocurrió es algo, natural, y ¿cierto? eso nos Y es influye natural en si sitios donde se está nosotros somos parte estableciendo de cualquier eso que tipo de autoridad, no ocurrió sabemos si es válida o no es válida, Y ¿cierto? quiero Pero entonces hay un mencionar eso oficiante que entonces está estableciendo el contacto con esa deidad y unas personas que están viendo esa relación. Y es que ¿sí? Y eso ese que es nuestro ocurrió ordenamiento y que nos natural, marca hoy en pero día, no tendría nos por qué serlo. hace vivir Por el ejemplo, presente podríamos considerar que está que en un vigente espacio de hoy. aprendizaje, La este República Liberal, la entorno, República esta forma de Democrática, organizar el espacio puede no ser pero la más la eficiente. República, y yo Podría entiendo ser por más república eficiente algo estar muy todos en sencillo, círculo vivir de acuerdo a la viéndonos los ley. unos a los otros. Eso es lo que significa la palabra ¿sí? república. Entonces, fíjense ese cómo acuerdo el que se tomó ordenamiento hace del espacio 200 también asocia de y articula organizarnos unos como valores, comunidad cómo se maneja la alrededor de un sociedad, cómo se conjunto de organiza la leyes, sociedad, que las se cuales refleja un poco en el están espacio. diciendo Por eso no es que ante gratuito la que ley cuando llega una invasión, esa que invasión, nosotros tenemos y derecho yo a si opinar y que podríamos nuestra organizar opinión desorden y valga, reorganizar y que el las espacio acá decisiones que se toman tienen que para ser consultadas ser por nosotros. consistentes. Eso que Por comenzó eso es hace que cuando 200 llegan años invasores, no ha cambiado. los invasores tratan de reordenar el espacio porque es un espacio que Pero les lo permite básico de adecuarse lo que más comenzó hace 200 a años la, es lo que adecuar más el orden social a lo que los interesa. Más En complejo, esa medida decimos que el muchas espacio cosas, lo que ustedes quieran. no solo Yo no estoy refleja, diciendo sino que que estamos también viviendo inculca, porque es una cuestión pedagógica Pero que lo se básico establece de como natural, 1913, unos esto es parámetros de una república cultura. Donde la ley es En Europa, lo que los nos criterios de reúne y que ordenamiento esas leyes espacial nos estaban respetan dando como sobre seres todo sobre humanos las y ciudades. La nos ciudad era lo permiten vivir como oculto, seres humanos. la ciudad era Eso lo que pasó debía hace ser, 200 años y todavía entonces estamos buena parte de ahí, la invasión y se todavía establece tenemos que hacer sobre la mucho más base para de llegar las a ese ciudades, hace 200 años. con las cuales las Entonces, huestes nosotros estamos invasoras recordando el establecen un pasado, control en el sentido de que ya pasó y van ya, formando Antonio Nariño se murió y ya se acabó, una eso ciudad no lo recordamos. demarcando No, el nosotros lo que espacio, estamos conmemorando son los hechos básicos que nos asignando solares, lugares para construir vivienda y estableciendo unas organizaciones municipales, sobre todo las del Cabildo, que es la corporación que va a administrar a la ciudad y que va a administrar a la jurisdicción. que esto inicia un ciclo. Otra vez, Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Buga, esto es al sur, ¿sí? Cómo se organiza el espacio de los solares, o sea, donde se va a poner la iglesia, etcétera, el espacio del ejido, generalmente en los pueblos hacen unas ciudades y los pueblos un ejido, las estancias de pan coger y las estancias de ganado mayor, o sea, los sitios donde cosechaban lo que necesitaban para alimentarse y después los sitios donde tenían el ganado. 200 años todavía está vigente. En el siglo XVI se forman estas ciudades. En el caso de la parte de Cundinamarca está sobre todo Santa Fe, la Victoria y Tocaima. Este bicentenario tiene que ser una fiesta de la democracia. Y esos porque eso es lo territorios que en tienen 1813 unas se jurisdicciones, quiso hacer, unas y ciudades eso y unas villas. En el caso de lo que se denominaba provincia de Santa Fe, que ahorita veremos, corresponde en buena medida al territorio muisca del Zipa, más o menos a grandes rasgos, tenemos a la ciudad de Santa Fe. Pero fíjense una cosa, la ciudad de Santa Fe existe asociada con una serie de pueblos. Esta es una edición que ya es para el siglo XVIII, en la que están todas las poblaciones indígenas, Soacha, Bosa, Iratumbafa, Catativasa, Pancón, Chualchilpo, Mequecaque, Zaposca, Une, o sea, la vertiente aquí del en adelante, pero sobre todo desde estas oriental, la occidental ya en el año y ya la 30. parte del altiplano. No fue una copia. Ahora, una pregunta es cómo se definen esos espacios jurisdiccionales. ¿Sí? La provincia de Santa Fe, o sea, el territorio jurisdiccional de la ciudad de Santa Fe, ¿cómo se va a definir? Hay varias hipótesis. Algunos dicen que era el que dirigía la hueste invasora, entonces por su suerte cogía ciertos territorios y no cogía otros. Pero también hay otras hipótesis. Por ejemplo, en el siglo XVIII se encuentran varios corregimientos que agrupan
agrupan varios pueblos. Está, por ejemplo, el de Funza, agrupando aquí la zona de Facatativá, Zipacón, Bojacá, Tenjo, o por ejemplo aquí en Ubaque estaría UNE, Chuachí. Nótese que aquí la vertiente del Magdalena no está en la provincia de Santa Fe. Ahorita miraremos eso precisamente con la parte del territorio jurisdiccional, donde a veces sí está y a veces no está. Y es que estos grandes corregimientos que se organizan a finales del siglo XVI tienen algo que ver con los grandes cacicazgos, con los grandes señoríos prehispánicos. Los territorios más o menos coinciden, no es un 100%, pero más o menos coinciden. Por supuesto, era un hombre ilustrado. Y como se puede ver en esta imagen, donde está, por ejemplo, acá, el 8 es municipio del Zipa, sí, con Facatativá, o está este de Chuachí, Chihuachí, etcétera. Y él tuvo la capacidad de pensar bueno, en sí mismo. Entonces, lo que muchas veces se tiene es que los invasores llegan y controlan a unos entes políticos que a su vez controlan un territorio. Entonces, la jurisdicción de esa ciudad, que es la que va a controlar un invasor, es la jurisdicción de los antiguos ocupantes de ese territorio con frecuencia, donde se establece el control. Ahora, no ocurrió eso. En el caso de Cundinamarca, fíjense que no coincide esa, ya para el actual, Cundinamarca es una formación del siglo XIX, ¿sí? No es anterior. Lo que se denominó provincia de Santa Fe era la parte de los muiscas del Zipazgo, que tenían relaciones con los sutagaos, a veces se identificaban propios, lo mismo con los chíos, y a veces conflictos o asociaciones con los muiscas del Zacazgo, y una relación muy particular con los panches, que eran bastante conflictivos. Entonces ahí hay unos movimientos de guerra y de invasión de un grupo sobre otro, donde realmente el control muisca sobre los panches viene a ser posterior a la invasión y se hace con las tropas de Quesada. Entonces, ¿qué pasa con esos territorios que realmente no se integraron en forma temprana? El rey tiene que obedecer la ley. No se integraron a la provincia de Santa Fe, sino por temporadas. Hay temporadas en las cuales está en la provincia de Santa Fe el territorio panche y otras veces en que no lo está. Pero aquí hay que llamar un aspecto de la atención. La guerra implica relación. ¿Sí? Entonces, cuando hay conflicto también implica relación. Una ruptura profunda. Puede que no nos guste. ¿Sí? La guerra no es algo que nosotros dirigimos, pero implica, también está mostrando esa gran relación que hay entre los panches, el territorio panche y el territorio muisca. Entonces ese punto es bien importante y en muchos casos una mayor integración posterior a las guerras, como se dio en el caso de los sutagaos, que habían estado también en guerra con los muiscas. Y segundo, se viene a vivir acá. Bueno, tenemos entonces el problema del reordenamiento espacial colonial y en particular lo que se da en 1560, o sea en el siglo XVI. Ese ejército se encarga de acabar la República de Cundinamarca. Por una parte se establece la audiencia de Santa Fe, lugar de Chocontá y de que establece un control unificado del territorio, ya quitándole el control a todos estos invasores. Después de lo que los utilizaron y los aprovecharon, el Estado retoma el poder y coloca a unos funcionarios estableciendo unas unidades territoriales grandes, que son las provincias de Santa Marta, de Cartagena, del Nuevo Reino y Popayán. Esa es como la división inicial del territorio y sobre esa base, en los Andes centrales neogranadinos se empieza el reordenamiento que se va a hacer a todo lo largo del territorio, consistente en las reducciones de los pueblos de indios. Es decir, los indígenas tenían asentamientos, tenían un ordenamiento espacial, habían transformado su entorno y, al igual que nosotros, organizaban el mundo de acuerdo con su cosmología. ¿Sí? Cuando mi amigo allá pasó y nos dijo, mire, esto es lo normal, así que esto lo vemos en la iglesia, esto lo vemos en el teatro, etcétera.
nos está hablando de un ordenamiento espacial que se vincula no solo con la estructura política, sino también con la estructura religiosa, con la forma de considerar el mundo. Y los indígenas también lo tenían, y esas formas de organización del mundo van a dificultar, o sea, son distintas a las de los españoles, y entonces lo que los españoles hacen es modificar en algunos aspectos esa organización para que sea funcional a los intereses de ellos, de los españoles, no del resto de la población. Entonces, establecen lo que llaman la fundación de pueblos de indios. O sea, no es que los indígenas no tuvieran sus asentamientos, pero eran otro tipo de asentamientos distintos. Entonces, se dan esas ordenanzas y viene la instrucción para juntar y poblar indios naturales de los términos de esta ciudad de Santa Fe, y un aspecto, por ejemplo, que se resalta es el amor que han tenido a su tierra. Por supuesto que sí estamos. Les decía hace un momento que y entonces ellos van diciendo, y aquí podemos ver que se averigüe los términos y tierra de cada parcialidad y pueblo, sus usos y costumbres, sus términos, tierras, mezquerías y ejidos. Ahora, en este punto es muy importante una anotación. Generalmente se ha dicho que el tipo de organización que se da de la cuadrícula viene de España y viene de Vitruvio, de los romanos. Y yo lo tengo así en algunas publicaciones, pero a medida que transcurre, que avanzo en la investigación, yo me doy cuenta que parece no ser así. O sea, las ciudadelas organizadas por los romanos tienen unas características muy diferentes. De igual forma, la distribución de los espacios obedece a una lógica distinta, y este tipo de organización parece más a los pueblos peruanos prehispánicos. ¿Sí? Tiene un mayor elemento de pueblos, inclusive a los mexicanos, de la cuadripartición del mundo, del eje central, de la plaza central. Las plazas existían en términos prehispánicos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que posiblemente lo que sucede es que los españoles, los invasores, traen prácticas de otros pueblos americanos y las distribuyen por el espacio, que se sabe y está documentado, hicieron con lo relativo a los incas. Entonces, es posible que la estructura de estos poblados, más que ser un poco herencia española o andaluza o, bueno, sevillana, que no tienen esa estructura, los pueblos en España tienen una estructura distinta, sea más bien la misma transformación o la misma legitimación de formas espaciales preexistentes. Bueno, perdón, la anterior. Sí, gracias. No, sí. Bueno, aquí hay una cosa que quiero llamar la atención, y es cómo en este ordenamiento del espacio se mantienen elementos de corte prehispánico, por ejemplo, la casa del cacique, la casa de los principales y el espacio ordenado por parentelas. Es decir, la importancia de la parentela en términos prehispánicos, que va a ser central. Yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí en ese sentido, independencia de Cundinamarca, luego no somos Colombia. Si bien la organización de las ciudades es parecida, si las ponemos a las dos jugando conjuntamente, vamos a ver esa diferencia. Esa es la historia que vale la pena tener. Es decir, cómo aquí esta estructura organizacional de la ciudad se adapta a la organización social de las comunidades, involucrando elementos externos, como podría ser la casa del cabildo y cárcel. Ahora, es interesante, un aspecto que es muy interesante con relación a la jurisdicción de Santa Fe, que formaba parte de la de Cundinamarca, bueno, de lo que después va a ser Cundinamarca, es que no funcionaron los cabildos coloniales. Funcionaron los cabildos de iglesia, pero los cabildos empiezan a funcionar después de la independencia, cuando solo le dan la tierra de los resguardos a los cabildos. Antes, aquí no se dan cabildos civiles, se dan cabildos de cofradía, pero no civiles. Y eso tiene que ver con estructuras de poder de la población nativa que se habían ido continuando, y es que parecería que los zipas y los saques tenían mucho poder acá,
y no era un poder así corporativo. Entonces, esa idea de cabildo, de esa discusión, no es tan sencilla. Después de organizarnos como Bueno, comunidad. ahora, ese es lo que estaba dibujado atrás, es un poco lo que debía ser. Lo que termina desarrollándose en cada población es un poco distinto. Este, por ejemplo, es de Ulagá. Estos mapas, estos para Ulagá de Santander, pero no se consiguen para estos territorios de Cundinamarca, por eso traje estos ejemplos, donde aquí está la calle, ¿sí? Aquí está la plaza central, y dijéramos que esas construcciones tienen que ver con la casa del cacique, va a quedar en ese lado, es decir, hay unas transformaciones de ese ordenamiento que se da. Esta, por ejemplo, es la de Cacúa, donde lo que podemos pensar es que aquí tenemos dos tipos de parcialidades centralizadas alrededor de una iglesia, es decir, cómo cada comunidad va también organizando su espacio en función de sus propias dinámicas internas. Hay una orden general, pero cada cual acomoda. Cabe la invitación que les hago. Bien, para el caso, dijéramos, de lo que es provincia de Santa Fe, me da pena para los que son, por ejemplo, de la parte de las vertientes, mis estudios se han centrado en provincia de Santa Fe, entonces muchas cosas pues me da pena, pero no las tengo pues con ese nivel. Acá están los pueblos que se organizaron en provincia de Santa Fe, ya con las otras cosas del partido de los Panches o la parte de Chivos, y lo que tenemos, estos fueron los pueblos que se organizaron en el siglo XVI. En el otro mapa podemos ver esos nombres. Yo creo que es muy difícil leerlos, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es que me puedo agenciar ayuda. Venga, iniquiemos más. El gobierno. A ver. El gobierno. Venga, escogemos a alguien allá que nos ayude. Pero esta es una niña, ¿cierto? Una niña, porque es que no podemos. A ver, ¿me ayuda? A usted no le da pena. Camina, vamos. Venga, me ayuda. Ven por acá. Porque si el rey no está, te voy a pedir un favor. ¿cuál es la autoridad que Bueno, tiene? te voy a pedir un favor. ¿Por qué no nos lees nombres de acá? Tú que si alcanzas a ver que está cerquita. Acércate. A ver, por ejemplo. El tiempo que ya lleva los problemas de la corona, el año en que... Si alcanzas a ver, Tibaguya. Yo te soplo. Tibaguya. Yo le voy a soplar. Porque aquí tampoco se ve muy bien. Ibérica, de que nosotros tenemos que seguirlos obedeciendo, va a poner en cuestión a muchos de los americanos. A decir, mire, no hay razón para eso. Pues a ver. Lo importante es que en las diferentes ciudades de América, es así. España, los cabildos, lo que hoy llamamos el Consejo de la Ciudad, pero raro, escrito como raro, están ¿sí? tomando una ¿Con C? decisión, y es mientras Sí, está como raro, ¿no? gobernar, nosotros vamos a gobernar en nombre de Dios. Ingativá. Pero si ustedes se fijan, la decisión se están tomando en todas las ciudades. Cota. Luego, la desaparición del rey Jota. no es lo que crea Colombia. Suacha, La desaparición del listo. rey lo que ¿Sí? va a crear es la Suacha. posibilidad. Pero hay una bueno, cada tú alcanzas a ver ciudad cosas ahí con ortografía medio rara, y es, ¿sí? Bueno, yo quiero que me listo. gobierne Muchísimas gracias. o yo quiero que me gobierne mi cabildo, o yo Bueno. quiero que me gobierne el cabildo. Ella nos leyó una serie de nombres, ¿cierto? Pacatativá. Y eso va a suceder ¿Qué podemos pensar? Allá mi amiga de azul, entre allá, ella me va a ayudar. de 1810 ¿Qué para el podemos caso de pensar? Colombia y septiembre, 16 provincias de lo que es este país se declararon autónomas de España. Venga. Quiere decir Venga. No, Nito, pero eso sí toca irnos a buscar allá, pues. Cali, que luego Pamplona, Socorro y después Bogotá declararán juntas autónomas. Y después de Bogotá, Tunja. Y después de Tunja, Medellín. Y después de Medellín, Neiva y Ibagué. Hacemos y entonces la- Poz y Santa Marta. Bueno, pero yo creo que tú puedes leer más fácil ahí, ¿cierto? todas se fueron declarando autónomas. No, Y sucedió algo muy complicado. Y es, Tibacuy. si antes
Estados ¿No? Unidos, porque ahora no Estados Claro Unidos. que sí, mire, Y es Tibacuy. bien bonito Antes entender déjalo leer aquí en el que lo que nos computador. mantenía unidos era la persona. Que es más fácil. Al no estar A el ver, rey ¿por qué en no nos lees tus persona, nombres? ¿qué es lo que quedó? Esto, Pues sí. provincias. Y la administración española es la que cae en 1810. Eso es lo que desaparece. La administración, no la lealtad al rey. Y nadie se atrevió en América, muy poquitas personas, pero instituciones ninguna lo hizo, ninguna se atrevieron a decir que el rey ya no era el rey. Que sipa. Pero sí se aprovechó que él no Guaque, estaba y que ya no Pausaga, queríamos más administración española Sufa, para que los Fom- consejos de ¿qué? cada una de las grandes ciudades en América asumieran la autoridad bien. o asumieran Bueno, el gobierno, venga. perdón, en nombre de la ¿Qué, autoridad qué del te rey llama para la atención? ¿Te llama la atención alguna cosa de esos nombres? gobernar. La autonomía es el primer ¿Qué? ¿Y paso por qué el nombre? en la independencia. ¿Ah? Y esa autonomía Son es lo que hay extraños. a lo largo del Ya año no se usan. 10 hasta comienza, ¿No? hasta la primera constitución de Cundinamarca. ¿Se usan o no se usan? A ver, Vamos aquí estamos en una discusión. A ver ustedes qué opinan. Ella dice que los nombres son como raros, ¿sí? Que son nombres raros, pero que se usan o no. Eso no lo hicieron, sin embargo, todos. Se tomaron dos decisiones básicas. Para los en pueblos. algunas provincias se siguió de diciendo, resto no. señores administradores, sí les vamos a obedecer. Y en otras no. Entonces tenemos una primera Bueno, división. Por fíjense ejemplo, una cosa, lo Santa interesante de lo que ella ha sigue siendo dicho. La provincia de Santa Marta. Esos siguió nombres se siendo utilizan fiel para los pueblos, a ¿sí? las No autoridades tienen del mucha rey. validez en otras Y esferas. Tunja De pronto dijo, son no, muy raros. No vamos a seguir. Entonces, fíjense cómo, y lo que fieles tenemos a la nosotros son autoridad estos del los rey, nombres de los las pueblos autoridades en el siglo XVI. O sea, 1560 les ponen los nombres de estos pueblos, que son nombres que tienen que ver con los nombres que tenían los caciques y los territorios que ellos sobre los cuales ejercían el cargo. Muchas veces el cacique toma el nombre del pueblo al cual empieza a gobernar en tiempos prehispánicos. Ya hay Y entonces, ejecutivos en esa medida, judicial en el mes de agosto. lo que vamos a tener es que hay esa conservación del nombre. ¿Sí? El nombre tiene esa trayectoria, lo mismo que el departamento Cundinamarca, esa trayectoria, esa gran trayectoria del nombre que se sostiene y no se sabe muy bien por qué. En el caso de Bogotá es típico. ¿Cuántas veces le han cambiado a Bogotá en los últimos tiempos? Dicen Santa Fe, ¿sí? O Santa Fe de Bogotá, por ley, te lo ponen así, decreto, no sé qué, y uno llega y dice, y todo el mundo al principio empieza, y después Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Entonces, y todos estos pueblos les pusieron nombres que tenían arcángel, yo no sé cuántas, no sé qué, de Chía, arcángel de no sé cuántas, y esto pasa. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo es esta estructura de poblados que, Nos vamos a demorar más de 80 años en construir. que se organizan sobre la base de los poderes prehispánicos y donde esos nombres nos están hablando de esa transmutación de la organización política de esos pueblos, donde muchos elementos siguen existiendo, pero no son los elementos que existían en el momento de la invasión, como los elementos españoles que nosotros tenemos no son los que existían en el momento de la invasión, sino que Las provincias son el van a ser inicial de la palabra patria. la transformación de sus elementos con el paso del tiempo. De muchos años Bueno, y de haber Ah, solucionado la división. me temo que estamos siendo un poquito largos para un público que tenemos de mayoría gente joven. Entonces yo tenía una cosa más larga, pero voy a ver cuando le doy cristiana. La Constitución está Bien. reconociendo que Colombia Sigamos. es un país de naciones. Eso es lo que significa. Entonces, que es un país sigamos. igual que México. Sigamos. Bueno, un aspecto que hay que considerar respecto a este problema de la independencia es que y que los países lo estén haciendo en Medellín dentro de un año. es un fenómeno que no se da solo en Cundinamarca, se da en otras partes del territorio. Por ejemplo, en Pasto también tenemos el mismo fenómeno, o en Antioquia, o en el Valle, o en el Caribe.
significa el lugar ¿listo? de mis padres, Tenemos un fenómeno el similar precedente y básico dijéramos del que espacio en el que yo esa organización en ciudad y en pueblos nos está también hablando de unos procesos de y segregación. entonces nació como De segregación de dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles, tiempo nació donde nosotros vamos a tener que la República de Indios se organiza, es decir, la República de Españoles se organiza en el centro, en Santa Fe, y pone a su servicio a la República de Indios, ¿sí? A la República de Indios que configura esas provincias de Dinamarca van a empezar conflictos y en ese, esos conflictos vamos a tener guerra. Y dentro de digamos, a un esa año, República de en Indios Bogotá, que va a estarán sustentar, que va a, celebrando a soportar, apoyar, de alimentar a la Araya República de y Españoles. Nariño Pero contra fíjense que ahí se está el configurando uno de los grandes problemas, y y va a yo ser, con esto voy a espero que haya terminar, un recuerdo, porque y fue les ruego a los una chicos batalla que un poquito de en paciencia, un poquito de silencio, de Tunja porfa. y Nariño, perdón, Baraya, porque ya ya los dejo de torturar. Bogotá contra Nariño y Nariño Y va a es triunfar contra cómo Baraya, la ciudad y eso, esa colocó a victoria su servicio que a las ocurrió poblaciones hace de la 200 jurisdicción. años Es decir, en el enero problema de la de centralización actual de Bogotá, cómo se estructura en ese ordenamiento espacial esa colonial, victoria de Nariño, donde en la ciudad se localizan estos eurodescendientes con algunas poblaciones indígenas, pero empiezan a colocar, a poner a las poblaciones de los alrededores en términos de apoyar esa República de Españoles. Pero en ese sentido tenemos que darnos cuenta que ese ordenamiento va a dar lugar a una serie de flujos y contraflujos, porque la gente no se deja someter, ¿sí? No es pasiva frente al sometimiento, y entonces empiezan también una serie de respuestas y de reacciones que hacen que se den ciertos procesos de negociación en esas relaciones entre los pueblos de la provincia, los pueblos del departamento y en los esfuerzos de centralización de las ciudades, en el caso que tenemos acá de Bogotá, pero hay otros casos que tenemos en otras partes del país. Y que se sigue al presente ese juego entre la patria chica y esa situación mayor que tiene que ver con esa situación en la cual el ordenamiento estatal muchas veces no va en beneficio del colectivo, sino de algunos intereses individuales. Entonces, cuando nosotros, esa paz que reclamamos, es también esa paz que se da cuando la distribución de los recursos y la distribución es mucho más equitativa y cuando se nos considera a todos nosotros forjadores de nuestra propia historia. Muchas gracias. En estos 200 años que estamos celebrando la independencia,